Muy bien, esta segunda parte les invito para que leamos en el Salmo 22. Salmo capítulo 22. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra de nuestro Dios. En la primera parte hemos visto cuando Él va dirigido hacia la cruz. Va con su frente firme, sin ninguna posibilidad de mirar hacia atrás. Él no echó pie atrás. Él dice que puso, como oíamos, su rostro como una piedra, firme, dura, a pesar de lo que sabía, de lo que venía. Pero aquí estamos ya en la cruz misma, en la misma cruz. Y Dios se ha dignado para que nosotros, para que tú, puedas de alguna manera contemplar qué es lo que pasaba dentro del Señor, en su mente, en su corazón, su sufrimiento, su dolor, lo que Él padeció. No solo su camino, como vimos en la primera parte, sino ahí en la cruz misma. En esas 6 horas que Él estuvo en la cruz, las primeras 3 horas fueron lo que el hombre manifestó en contra del que estaba ahí en la cruz, y en el fondo en contra de lo que Dios estaba haciendo. No solo porque no lo comprendían, sino no querían las cosas de Dios. Pero hubieron 3 horas de oscuridad, en que la misma creación no tenía posibilidad de observar, ni de comprender lo que había allí, lo que ahí estaba aconteciendo. Eso solo estaba en Dios. 3 horas de oscuridad. Y aquí Dios de alguna manera nos ha querido revelar parte de aquello que estaba aconteciendo, lo que estaba en la mente, en el corazón y en el sufrir del mismo cuerpo interno del que estaba crucificado. Dios quiere que tú lo sepas. Dios quiere que tú sepas lo que pasaba allí adentro. Y Él lo ha dado aquí a conocer en el capítulo 22 de Isaías, de los Salmos. En ese Isaías 53 habla de cómo Él fue llevado también, como cordero mudo, fue llevado, como fue llevado. Pero aquí, la parte interna.
Él quiere que nosotros estemos informados. No podemos ver todo tal vez, pero Dios ha revelado lo que Él quiere que nosotros sepamos. Hay cosas que no las va a revelar, solo están en Dios. Así que vamos a ver un poco aquí lo que aconteció en la cruz misma, el Hijo crucificado, aquí, lo que Él expresa y lo que Él siente en la cruz misma. Veamos del verso primero, vamos a ir viendo algunas cosas. Dice así, comienza el clamor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Acaso el Hijo de Dios, el que está crucificado, no entiende lo que pasa? Sí lo entiende, lo sabe desde la eternidad, porque la Biblia enseña que Él es conocido desde antes de la fundación del mundo. El preconocido por Dios ahora ha sido enviado, pero Él sabía lo que venía. Lo que pasa es que este salmo quiere vívidamente mostrar lo que Él sufrió, lo que Él padeció, lo que estaba aconteciendo en Él. Era tanto su dolor que Él clama a su Dios. Muestra la realidad, lo más real de lo que está aconteciendo en el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Es importante que tú lo sepas. Es importante porque Dios lo ha dado a conocer aquí en la Escritura para que nosotros lo sepamos, para que nosotros lo contemplemos, para eso, no para hacer la vista gorda, no para pasar de largo. Aquí expresa que muchos pasaron de largo, muchos se mofaron, se rieron. En la presentación de este salmo dice al músico principal sobre Ajelet Zahar, y ese Ajelet Zahar significa el ciervo, es decir, el animal matutino. Es un ciervo, un animal, que no es peligroso, no es dañino. Por eso él se presenta como en medio de perros, como dice ahí también, en medio de toros, fuertes toros de Basán, toros engordados, bien alimentados, porque en Basán había pastos buenos, eran toros fuertes y eran personas que estaban rodeándolo para hacerles daño. Y después habla de los perros, porque él es el siervo, que a pesar de que ha sido devorado, él ha amanecido en la resurrección, en la vida que Dios le ha dado al levantarlo de entre los muertos. Expresa aquel que no ha venido a dañar, sino se ha presentado como uno que ha venido como un sacrificio, a dar su vida. Él no ha venido, lo hemos ido expresándolo, de que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que tú nunca lo vas a ver ahí en la Escritura, nunca lo vas a ver en los Evangelios, manifestándose como uno que vino a la destrucción, sino a la salvación. Ahora, el que pasa de largo, el que ignora estas cosas, ese sí va a recibir la condenación, el juicio de Dios. Pero Dios no quiere eso. Por eso Él quiere que tú conozcas lo que Él sufrió por ti. Quiere que nosotros lo veamos. Con nuestra vista tan corta, pero con su ayuda y por su Espíritu, los que somos suyos y aún tú, porque Dios y el Espíritu de Dios habla aún a los que no son suyos para que le puedas contemplar. Si tú lo permites y lo dejas, y le dices al Señor que te hable, Él te mostrará lo que ha hecho por ti. Todo esto es de Dios el Padre. Usted se va a dar cuenta que en la Biblia que Dios el Padre nunca ha venido a la tierra, nunca. Porque Él quiere que tú y yo contemplemos al Hijo. Por eso dice que nadie va al Padre sino por el Hijo, porque el Hijo es el importante. El Hijo, lo que Él hizo y lo que Él es importante. El Padre se quedó allá en el cielo, nunca ha venido, porque el Hijo es el importante. Mucha gente, muchas personas quieren acercarse a Dios el Padre sin pasar por el Hijo. Eso Dios no lo permite, no es correcto. Él sabe que hay mucha ignorancia, pero Él quiere que tú sepas la verdad y que hagas las cosas bien. Él quiere que tú pases por el Hijo, por eso te habla del Hijo, para que de esa manera tú puedas llegar al Padre. El que no tiene al Hijo o el que no cree en el Hijo, tampoco tiene al Padre.
Qué importante, ¿eh? Lo que el Señor ha dejado aquí en la Escritura. Qué importante que Él nos ha mostrado esta parte, que de alguna manera vamos a verla ahora. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Claro, es que él está en angustia. Aquí está mostrando la angustia de este siervo matutino. La angustia de este que es el sacrificio, presentado como un sacrificio. Pero él no se lo dice a los hombres, se lo dice a Dios internamente, porque él depende de Dios, su Padre. Y dice, Dios mío, no Jehová, porque Dios es la expresión de su poder. Él está diciendo, Dios, tú que eres poderoso, ¿por qué permites esto? ¿Por qué lo permites? Si tú eres tan poderoso, si tú eres el creador. ¿Acaso el Hijo no está en sintonía con el Padre? Sí que lo está. Por eso en Getsemaní dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y la copa era esto que vamos a ver ahora. Pero no se haga lo mío, sino lo tuyo. Es que el Hijo vino a hacer la voluntad de Dios el Padre. Pero eso no deja de lado el sufrimiento y el dolor. Y la realidad que el Padre realmente entregó a su Hijo y lo ha dado por sacrificio y por amor para salvación al mundo. Eso es real. Y esto es uno de los textos más maravillosos que muestran esa realidad para que tú lo contemples. Hay personas que son de mucho sacrificio en este mundo y uno los reconoce, que han sufrido mucho, que han pasado por muchas cosas y eso es verdad y Dios lo sabe. Pero no hay como este sacrificio y sufrimiento. Y después vamos a dar la razón de por qué. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Habría alguna razón? Primeramente porque Dios puso al Hijo de Dios en la cruz del Calvario. ¿Habría alguna razón? Claro que la hay. Y segundo, ¿habría alguna razón porque Él lo dejó allí y no lo salvó? Claro que sí. Claro que sí lo hay. Claro que hay razón. Dios nunca hace las cosas así porque sin razón, sin un motivo, sin una explicación. Hay una razón. ¿Por qué me has desamparado? Y vamos a empezar diciendo algunas cosas. Es que su amor no lo puede frenar de dar aún al Hijo de su amor para salvar al mundo. No puede. Por eso expresa el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio. ¿Por quién? Por todos nosotros. Dentro de todo esto, es la gloria de Dios la que tiene que sobresalir, pero en su forma de actuar es que Él no escatimó, no retuvo ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, por ti y por mí, no por algunos, por todos. Aquí no hay exclusividad, querido, no hay exclusividad, escucha bien, es por ti y por mí, por todos, no hay exclusividad. El único que es destacado es que había uno solo que podía hacer esta obra, y era su Hijo, nadie más. Vamos a seguir, dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué lo dejó? ¿Por qué lo abandonó en un sentido? Aunque siempre fue su padre, porque le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Siempre tuvo una comunión con él, pero lo desamparó, no lo salvó, no lo libró. El Hijo cuando decía esto, ¿acaso no lo entendía? Claro que lo entendía. Porque él sabía que era por ti, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Porque no había ningún otro sacrificio suficiente para cubrir el pecado, para librar y salvar al hombre, no había ninguno otro. Todos los animales, si tú ves en la Escritura o has escuchado que fueron sacrificados, eran figura de este, pero aquí está la sustancia, la obra de aquel que realmente satisfizo totalmente la exigencia de Dios con respecto al pecado, no hay ningún otro.
Es verdad que el Señor salvó y perdonó por medio de su sacrificio a los que lo presentaron, pero en vista de esta obra, si esta obra del Hijo nunca se hubiese llevado a cabo, no habría perdón para ninguno, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, ni de antes de Cristo, ni de después del Señor. Qué importante es poder poner atención en la obra, en lo que Dios ha hecho en su Hijo, en Cristo. Dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Saben? Cuando el Hijo de Dios estaba en la tierra y oraba a su Dios, el Padre le respondía de inmediato. ¿Recuerdas cuando él fue bautizado? Se abrió el cielo y vino una voz del cielo, que es la voz del Padre, y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No había él lo expresaba, estaba ahí mismo en el instante, respondía cuando el Hijo oraba, cuando estuvo toda una noche orando y al día siguiente escogió a los 12 discípulos, Dios lo escuchó y escogió a los 12 discípulos porque Dios lo guió, le respondió de inmediato. Por aquí silencio total, silencio total. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué lo dejó solo? Es que si respondía no habría ninguna posibilidad de salvación para ti, no habría ninguna posibilidad de rescate para ti, no habría ninguna posibilidad de una obra que pudiese dar plena satisfacción, dar la posibilidad de que la gracia de Dios se manifieste para salvación, si no fuera por esta obra. El Señor tenía, Dios Padre tenía que estar silente. ¿Sabe lo que estaba sucediendo aquí en la cruz? Podemos decir lo que Dios el Padre tenía al Hijo ahí como un blanco, en donde Él iba a tirar la flecha del juicio y de la ira suya sobre Él. ¿Pero por qué sobre Él? La Biblia enseña que el Hijo de Dios, el que estaba en la cruz, era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Pero por qué a Él? Pregunta uno, entonces, ¿por qué? Después dice, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces, ¿por qué? El Señor expresa y dice así, he de pagar lo que no robé. Es que Él nunca pecó, el que no hubo pecado ni engaño en su boca, pero ahora está pagando algo que Él nunca había hecho, nunca había robado. Pero era necesario porque nadie más podía hacerlo, porque era el único sin pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que nunca pecó, que no se halló mal en su boca. ¿Acaso alguno de vosotros, decía el mismo Señor, podrá redarguirme de pecado, decirme de alguna cosa mala, de algún pecado, de alguna falta? Nadie. Pregunta tú y vas a tener una lista inmensa. Y tienen razón, tienen razón. Pero al Señor ninguna. Papel en blanco. Nada. ¿Estás comprendiendo? ¿Por qué él fue crucificado? ¿Te lo has preguntado tú? Él se lo preguntaba, ¿pero por qué si yo no he hecho nada? Pero se lo preguntaba para que nosotros pensemos y consideremos que él es el inocente que ha tomado el lugar del culpable. ¿Lo has comprendido? Verso 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. De día y de noche. Estuvo 6 horas nomás. Pero aquí está hablando de manera de uno que él de día y de noche oraba y respondía. Pero ahora en esas pocas horas, silencio. Siempre respondía. Y ahora no. Silencio. Quisiera que tú supieras algo. Que aunque tú no habías nacido aún, ni yo tampoco, todos nosotros estábamos en el corazón del Hijo de Dios. Todos.
Por supuesto, en el corazón de Dios el Padre, pero en el corazón del Hijo de Dios. ¿Acaso el Hijo de Dios no podía en ese instante, previamente había dicho, ¿acaso no sabéis que yo podría pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles y Él me los daría? ¿Por qué? Porque hasta ese momento todavía Dios le respondía. Y 12 legiones de ángeles, estamos hablando de una legión, son 5.000 ángeles. Un tremendo poder, o sea, no hay resistencia contra un ángel, menos contra una legión y menos contra 12 legiones de ángeles que sumándolo serían 60.000 ángeles. Y dice, ¿acaso tú piensas que Dios no me lo daría? El Hijo estaba seguro que Dios se lo daría, pero nunca lo pidió. ¿Y saben qué? Estando en la cruz, a pesar de manifestar su dolor y su sufrimiento, nunca pidió el ser librado. Nunca. Lo que sí habla de, cuando habla de librarlo, es de la muerte después, pero aquí no. No de la muerte. Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Es que era la comunión que el Hijo tenía con el Padre, que ahora era imposible que Dios le respondiera. Y Él lo hizo por ti y por mí. ¿Te das cuenta? ¿Alguien más ha hecho algo así por ti? Yo no lo encuentro, no sé si tú lo encuentras. Sigamos. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Pero tú eres santo. Algunos interpretan alguna cosa, pero sabe, dice, pero tú eres santo. ¿Por qué dice que eres santo? Es que tú no puedes permitir que la realidad del pecado sea pasada por alto. Tú no lo puedes permitir, es imposible. Por eso yo entiendo que a pesar de mi dolor, a pesar de esta angustia, tú eres santo. Y es necesario que el pecado sea juzgado. Y este pecado ha sido juzgado en el mismo Hijo que está sufriendo aquí. Por eso le dice, pero tú eres santo. Yo lo entiendo, yo lo sé, pero estoy sufriendo, estoy angustiado. Yo no quiero salir de aquí, pero no digan que estoy paseando aquí. No digan que he venido de vacaciones aquí. Estoy sufriendo una angustia medida, sin medida, que no lo puedo medir. Eso está sufriendo el Hijo de Dios. Pero tú eres santo. Aquí está arreglando el problema del pecado. Esas 3 horas de oscuridad, el Padre está tratando con el Hijo, el inocente Hijo de Dios. Pero el texto dice así, al que no hizo pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no hizo pecado, el mismo que está clamando aquí, Dios lo hizo pecado, es decir, lo repito, lo puso como el blanco del juicio de su ira, en donde él iba a lanzar esa flecha que iba a dar al mismo centro de su ser. Pero tú eres santo. Sí, el pecado. Eso fue lo que él cargó ahí, es lo que él llevó. Y lo que el Hijo está pagando, el pecado. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Ah, ¿quién estaba habitando en Israel? Es que, ¿saben? Los mismos israelitas no entendían quién era Dios el Padre. Todos no lo comprendían a quién tenían en medio. Pero tú eres santo al santo. Él quiso morar en medio del pueblo de Israel. Y ahora Él quiere morar, ¿dónde? No solo en medio de los creyentes, de los que creen, sino Él quiere morar en tu corazón. El santo, el que habita entre las alabanzas de Israel, quiere habitar en tu corazón por medio del Hijo, por medio de esta obra. El mismo Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él, en este mismo, el pecado de todos nosotros. Es que él se hizo responsable de mi pecado y del tuyo en la cruz del Calvario. Él era inocente. Lo repito, ¿he de pagar lo que no robé? ¿El Hijo acaso no sabía que él estaba pagando lo de otros? Claro que sí. ¿Acaso el Hijo no sabía que él era inocente? Claro que sí.
pero también sabía que era él o ninguno. El amor de Dios se expresa en esto, en que él, en su corazón, tenía ya preconocido en su consejo eterno al Hijo para salvar al pecador, sabiendo que el hombre iba a caer, cosa que a veces nosotros entendemos, pero él sabía todo. ¿Por qué lo sabía? Porque ya lo tenía preparado y ahora lo envió para librar al pecador, para librarlo. No va a poder avanzar mucho, solamente vamos a mencionar esto. Dice así, verso 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. ¿Y por qué está diciendo eso? Bueno, porque la realidad de la comunión de Dios con el Hijo es eterna. Él es el Hijo eterno. Es decir, el que murió en la cruz del Calvario no es solo un hombre, sino que Dios hecho hombre. El eterno Hijo de Dios fue hecho hombre. Y aquí está hablando en la realidad de que Él nació de una mujer. Y es un hombre para poder tomar el lugar de los hombres que han caído. Es decir, él tenía que tomar la misma naturaleza tuya y mía para poder morir en nuestro lugar, porque nosotros como pecadores y culpables no podíamos pagar por nosotros mismos, sino que necesitamos a alguien de afuera que pudiese pagar ese pago, ese precio por causa de nuestro pecado. Un valor, un precio. Y el precio aquí altísimo es el precio de la vida del Hijo de Dios, que siendo Dios fue hecho hombre. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi padre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Lo conocía desde antes, pero aquí fue hecho hombre. Está hablando de que él estuvo en el seno y se alimentó de los pechos de su madre, como un hombre. La diferencia es que sin pecado. En honor al tiempo, les invito para que leamos en el Salmo 32. Vamos a leer un poquito ahí y vamos a terminar. Salmo 32, desde el verso 1. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire, Salmo está dividido en 5 secciones. Del 1 al 41 está la primera sección, y aquí estamos en la primera sección, es decir, son 5 libros, le vamos a poner secciones. Y en esta habla de la bienaventuranza de aquel varón cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es que el hombre necesita ser perdonado y su pecado cubierto, que es la palabra propiciación. El propiciatorio era el que cubría el arca, el que cubre la falta a la ley que estaba allí dentro del arca. Pero tiene que ser, dice, perdonada su transgresión y cubierto su pecado. Después dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Y quién es este hombre? Este es el hombre, el varón, que se ha acogido bajo la obra del que está en el capítulo 22, que ha entregado su vida. O decir, si en el capítulo 22 no hay ninguna posibilidad, como dice acá, de perdón de transgresión y de cubrir el pecado. Y también de ser librado de la culpa de iniquidad. Ni una posibilidad. Tenía que estar el 22 antes. Tenía que estar allí. Pero miren la declaración de este varón. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Aquí está el hombre antes y después, el hombre que está sufriendo por el pecado. ¿Pero por qué pecado? Por su propio pecado. En el capítulo 22 que hemos visto, el Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios, está sufriendo por el pecado que no es de él, está sufriendo por el pecado de otros, está sufriendo por el pecado del mundo, está sufriendo y llevando tu pecado, y el mío lo está llevando allí.
Y lo está haciendo como un hombre verdadero, como un hombre valiente, como un hombre que ama, siendo Dios. Pero aquí está sufriendo por su propio pecado. La primera parte es lo que hace el pecado, que el pecado atrapa, que el pecado no da quietud. Mire lo que dice. Mientras cayese, envejecieron mis huesos. Su pecado lo estaba carcomiendo. Mientras no expresaba su mal, el pecado lo estaba carcomiendo por dentro. Eso hace el pecado. Cuando uno lo guarda, cuando uno no lo expresa y lo da a conocer y lo reconoce delante de Dios. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Es decir, Dios lo estaba buscando. En base a la obra de Jesucristo, su Hijo, Salmo 22, lo estaba buscando. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dios lo está buscando. Dios le está dando conciencia de pecado. Le está diciendo, María, José, Juan, tú eres pecador. Tú sufres por tu pecado. Pero aquí yo quiero presentarte a uno que ha sufrido no por su pecado, sino por el tuyo y lo ha pagado de una vez por todas. Salmo 22. ¿Para qué sigues cargando con lo tuyo si tú no lo puedes quitar de ti? Pero yo te he provisto a uno, que es mi Hijo, para que tú puedas ser librado de esa carga. Miren qué amor, qué maravilla. Él mismo provee al Salvador, Él mismo provee el perdón, pero Él mismo quiere que tú tengas conciencia real del pecado, no porque quiera que tú sufras, sino para que tú arregles la situación en base a la obra de su Hijo. Hay perdón, hay libertad. Tú puedes ser liberado. No tiene obligación de seguir esclavizado en el pecado. Y miren lo que dice al final. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Qué significa eso? Sinceridad. Sinceridad. Si tú quieres tratar de venderle la pomada al Señor, de decir algo que no sientes, mejor cierra la boca, porque tú no podrás engañar al Señor. Los religiosos hacían eso. Mostraban su oración en público, daban propina para que todos lo vieran, se ponían en las plazas a hablar para que todos lo contemplaran como grandes señores, pero al Señor no lo podían engañar. Cuando muchos de estos, en el tiempo de cuando comience el reino milenial, porque los hombres es la misma cosa ahora y después, le dice, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero si estuvimos hablando en tu nombre, haciendo milagros en tu nombre, apartados de mí. No, si Dios conoce el corazón, tú no podrás engañar al Señor. Y otra vez lo digo, disculpen la forma, no podrás venderle la pomada. Aquí hay un hombre sincero, que sufría por su pecado, que ardía de dolor dentro de él por su pecado. Pero mira lo que dice. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Sincero, transparente. Eso es lo que el Señor espera, que tú declares tu pecado sinceramente delante del Señor y que no encubras la maldad, sino que la declares porque Él la conoce, pero Dios quiere que tú se lo digas. Dios quiere que tú se lo des a conocer, Señor, yo soy pecador, yo soy pecadora, ya no me defiendo, yo pensaba arreglar las cosas con una religión y con una vida más o menos justa, pero me doy cuenta que es imposible porque el pecado me carcome. Señor, ya no doy más. Yo vengo a ti porque ahora me doy cuenta que esto tú lo cargaste en tu Hijo de una vez y para siempre. Y Él sufrió lo insufrible por mí para librarme y salvarme. Yo lo creo. Señor, líbrame, sálvame. Yo me presento delante de ti como ese pecador, pecadora necesitado, para que tú vengas y me libres y me salves en base a la obra maravillosa que ahora entiendo que tu Hijo ha hecho en la cruz del Calvario para mi beneficio y por amor. El Señor conoce tu corazón, tu sinceridad. Muy bien, pero que tú lo hagas delante de Él, no de los hombres, solo de Dios. Y el Hijo de Dios, y Dios responderá, y Él enviará su Espíritu para ser colocado en aquellos que sinceramente
vienen y claman al Señor con respecto a su pecado. Él está esperándolo. Para eso entregó a su Hijo. Ya van 2000 años, más de 2000 años, en que Él entregó a su Hijo. Tú estás todavía en este tiempo, en la oportunidad de ser sabio como este hombre. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Muy bien, Señor bendiga su palabra. Amén, Señor.